Jorge Buxadé, eurodiputado del Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos. Seguimos con este estudio del fenómeno inmigratorio, de los refugiados, la inmigración económica y las políticas en Bruselas. Y hay que salir al paso de algunas ideas que se han extendido a lo largo de décadas y que, por desgracia, toda una generación se ha tragado el discurso progre. Los fenómenos inmigratorios han existido siempre, es verdad. Pero la diferencia es que por primera vez en la historia, la inmigración es promovida y subvencionada directa y abiertamente por las naciones de destino, con independencia de si el inmigrante tiene capacidad, voluntad de integrarse y asimilarse en el país de acogida. Y además, por primera vez en la historia, esos procesos de inmigración ilegal no solo son promocionados y subvencionados, sino que quien entra en el territorio europeo obtiene todos los beneficios de eso que hemos creado, que es el estado del bienestar y que han creado nuestros antepasados, nuestros padres y nuestros abuelos. La España actual alberga ahora mismo un 17% de residentes nacidos en el extranjero, y si bien no son pocos los problemas de convivencia, hasta hace unos años podríamos decir que más o menos la inmigración y los movimientos inmigratorios estaban controlados en España, fundamentalmente porque el mayor porcentaje de inmigrantes residentes en el territorio español eran procedentes de países europeos o de países iberoamericanos. Sin embargo, en las últimas 2 décadas, fundamentalmente, se ha producido una entrada masiva, absolutamente descontrolada, de inmigración procedente del norte de África, una inmigración mayoritariamente musulmana que no tiene ninguna voluntad ni capacidad de integrarse y asimilarse en nuestra civilización. Y además, esto no es mi opinión, lo sabes tú que nos estás viendo y nos estás escuchando, y es que lo estamos viendo porque los españoles tenemos la suerte, aunque por otra parte también podríamos decir la desgracia, de ver el futuro. Vemos el futuro en Bruselas, vemos el futuro en París, vemos el futuro en Londres, vemos el futuro en Estocolmo, o incluso ya estamos viendo el futuro en nuestras propias calles, en el barrio del Raval, en Barcelona. Los distintos gobiernos de España no han podido o no han sabido gestionar la inmigración hasta el punto de que la mitad de los inmigrantes extracomunitarios han ingresado en España de forma ilegal. Ilegalmente o en situación irregular. Hay una distinción, ¿no? Ilegal es el que desde el mismo momento que entra lo ha hecho incumpliendo la ley, ese es el que salta la valla en Ceuta, es el que se mete en una barcaza de las mafias de tráfico de seres humanos en Marruecos si quiere entrar en el territorio europeo, o irregular. Irregular es el que en principio parece que entra legalmente, pero a lo mejor tiene un permiso de permanencia de 90 días y sin embargo se queda porque no hay ningún control por parte del Estado, como sí sucede en Estados Unidos, como sí sucede en Suiza, como sucede en Australia, en el que transcurrido la vigencia de tu permiso y de tu visado, pues automáticamente las autoridades policiales te buscan, te dice usted tiene que volver a su país de origen. Esto es sentido común. Y esa inmigración masiva se ha ido produciendo fundamentalmente por 2 cuestiones, o varias. Ahora las desarrollaremos un poco más, pero fundamentalmente por la institución del arraigo. Es decir, permitir que aquel que ha entrado ilegalmente, que reside ilegalmente, que no tiene medios para subvenir, porque si no tienes permiso de residencia no puedes trabajar. Sin embargo, transcurrido 1 año, 2 años, 3 años, que es lo habitual, se le concede un permiso de residencia por arraigo. Y por tanto, produciendo una situación de absoluta injusticia y discriminación respecto de aquel inmigrante que ha venido a España con una oferta de trabajo, que viene con un contrato de trabajo, que tiene medios de vida o que viene con un permiso de estudios durante 2 años para terminar su máster y que luego regulariza dentro del territorio nacional su situación. Hay que recordar que de 1985 a 2006, y por tanto con gobiernos populares y con gobiernos socialistas, regularizaron su situación casi 1.200.000 inmigrantes que habían entrado ilegalmente en territorio nacional. Es casi como, también, ¿no? Pues ahora que está de moda la amnistía, pues es una amnistía administrativa, digámoslo así, pero aquel que ha entrado ilegalmente, todos sabemos que ha entrado ilegalmente, que no tiene derecho a permanecer en el territorio nacional, que en muchas ocasiones incluso tiene antecedentes penales o tiene antecedentes policiales, sin embargo, de un día para otro, porque el Parlamento o el gobierno de la nación lo deciden sin someterlo a ningún referéndum, sin someter esas políticas inmigratorias a la opinión de los españoles, pues les concede la residencia. Ese efecto llamada absolutamente irresponsable
se fundamenta en 4 grandes pilares, digamos, ¿no? En primer lugar, como decía, esas regularizaciones extraordinarias cíclicas. Cada determinado tiempo el gobierno de la nación fue González, luego fue Aznar, ahora Sánchez, también previamente los otros gobiernos socialistas. Dicen, tenemos miles de inmigrantes que han entrado ilegalmente o residen ilegalmente en territorio nacional, vamos a hacerles legales. Evidentemente, si hay los que están en el extranjero lo saben, y si saben que pueden entrar en el territorio nacional, que no tienen riesgo de ser expulsados y que incluso si aguantan un determinado tiempo al final van a conseguir papeles, pues es un efecto llamada. En segundo lugar, un injusto régimen legal que es ese régimen del arraigo al que ya me he referido y que hay que insistir. El hecho de estar 3 años en el territorio nacional, viviendo en un piso patera, sin permisos de residencia, sin medios de vida suficiente y por tanto no sabemos cómo vive. En cualquier caso, si vive legalmente, vive del presupuesto público, de todo el sistema asistencial del Estado, le decimos que está arraigado. Eso no es estar arraigado. Un injusto régimen legal que hace de igual condición al extranjero que entra legalmente que al extranjero que entra ilegalmente en el territorio nacional y, por supuesto, la permanente y continua propaganda de los gobiernos y de los medios de comunicación con un discurso lacrimógeno que quiere hacer sentir responsables y culpables a los españoles de las situaciones que se están produciendo en terceros estados. Los españoles no somos ni responsables ni culpables de la inestabilidad política que se produce en determinados países de África, de la explosión del yihadismo islámico, etcétera, etcétera. No nos tenemos que seguir responsables y no nos tenemos que asumir eso sobre nuestros hombros. La responsabilidad, en su caso, es de las grandes potencias que han utilizado África como una especie de centro minero en el que están explotando todos sus recursos, colocándoles la Agenda 2030, ideologizando sus gobiernos, fomentando golpes de Estado. La inmigración masiva pone en riesgo la estabilidad económica, la financiación de los servicios públicos, los derechos sociales y el bienestar de los ciudadanos. La inmigración masiva posee la capacidad de desestabilizar y de romper la cohesión política y social de la nación, de romper esa homogeneidad social y homogeneidad cultural en la que se basa toda nación. Toda nación. Y es verdad que los españoles, si algo nos ha caracterizado, es el saber cooperar. Fuimos a América, nuestros mayores pues fueron a otros países de Europa, pero fueron siempre legalmente, asimilándose al lugar de origen, integrándose, creando familias y, por supuesto, sin ninguna voluntad de chupar directamente de los sistemas del bienestar de otros estados, sino ganándoselo con el trabajo y con el esfuerzo. La masiva llegada de inmigrantes ilegales y el aumento de los periodos de permanencia en España de forma ilegal llevan al colapso a nuestros sistemas sociales. En toda la Unión Europea, voy a ir concluyendo, en el año 2022, según datos de la Agencia Europea de Asilo, se formularon casi 1 millón de solicitudes de asilo o protección internacional, un incremento del 50% respecto del año anterior, pero solo fue concedida la protección a 250.000, es decir, el 25%. Quiere decir que 750.000 que han entrado en el territorio europeo han alegado que tienen derecho de asilo, saben que no tienen derecho de asilo, no les vamos a conceder asilo porque no reúnen la condición de refugiados, pero eso les permite, durante el tiempo que se tramita el expediente, que puede ser 1 año, 2 años o 3 años, porque los Estados miembros no tienen capacidad de gestionarlo adecuadamente, residen en territorio nacional. Y eso lo juntamos con lo que os he contado del arraigo, y entonces cuando llega la resolución diciendo usted no tiene derecho de asilo, inician otro procedimiento diciendo ya, pero llevo ya 3 años en territorio europeo y quiero que me den el permiso de residencia por arraigo. Hay que acabar con este sistema y esto es responsabilidad del gobierno de la nación. Eso hay que tenerlo muy claro. Por supuesto que desde Bruselas deben establecerse los mecanismos para permitir que los gobiernos de los Estados miembros lo ejecuten. Y en lugar de atacar a naciones como Hungría o Polonia, que se respeten las fronteras y que se respete nuestro sistema legal. Seguimos adelante
en Europa por España. Contenido financiado por el Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos del Parlamento Europeo.